¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. La llegada de Donald Trump ha traído diferentes reacciones, diferentes medidas que ya en este momento provocan ciertos cuestionamientos. Una de las que casi no se está hablando en medios y que sin embargo tiene una trascendencia por muchas razones es lo que tiene que ver con la salud, particularmente con su relación con la Organización Mundial de la Salud, una decisión que ha tomado Donald Trump en torno precisamente a alejarse de la misma y qué tipo de implicaciones puede tener para Estados Unidos, pero también, por supuesto, para el mundo como tal. Voy a platicar con el doctor, por supuesto, Mauricio Rodríguez, a quien le agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros esta tarde. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a quienes nos siguen, nos ven. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, nosotros siempre honrados de aprender de ti. Y lo primero que te preguntaría es eso precisamente. ¿Por qué toma esta decisión Donald Trump? ¿Por qué se enfrenta a la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué pasa en ese sentido? Oye? Pues mira, en la orden ejecutiva que está publicada pues, prácticamente el mismo día que tomó posesión, plantea ahí algo que ya había planteado en mayo y junio del 2020. En aquel momento estábamos por comenzar lo peor de la pandemia de COVID-19. Ya estaba empezando a haber cuestionamientos sobre la respuesta de la OMS, la respuesta de los países. Ya estaba empezando a haber problemas con el impacto del COVID en muchos lugares. Y entonces, en aquel momento, Trump dijo, nos vamos a salir de la OMS porque la OMS está encubriendo a China, está manejando muy mal la situación, y está, pues, digamos, haciéndolo mal, ¿no? Y además nosotros somos el el principal financiador de la OMS, ¿no? Y eso está mal, eso está desproporcionado de lo que pasa en el mundo. Entonces, pues, nos salimos de la OMS. Y en junio del 2020 le mandó una carta oficial formal a la OMS para avisarle que se iban a salir. Para poderte salir de la OMS tienes que avisarle con un año de anticipación y ya que le avisas oficialmente, entonces corre ese año y hasta el final de ese año es que surte efecto tu salida de la OMS, ¿no? Ese es como el, digamos, el procedimiento administrativo. Entonces, lo que está haciendo ahorita Trump es avisarle a la OMS que se van a salir por estas razones, que son las mismas que usó en mayo del 2020, que son básicamente el mal manejo que hizo la OMS, según él, de la situación con COVID, como el encubrimiento al problema que originó China con la pandemia, según él también, y esta parte desproporcionada de que Estados Unidos es el que más dinero aporta a la OMS y que el que sigue abajo, que es Alemania, pues aporta muchísimo menos, siquiera como un tercio de lo que aporta Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, ahorita le está avisando a la OMS y en principio, pues pasará un año para que surta efecto esto, pero ya desde ahorita, en estos 3 días, 4 días que va de esta declaración y de esta acción, pues ya hay como muchas manifestaciones, en el sentido de que pues es algo que le puede traer malas consecuencias al planeta, no, no es menor. ¿Por qué traería las consecuencias en general, querido doctor? Y también qué consecuencias le trae a los Estados Unidos. Sí, bueno, está bien plantear así la pregunta, Jesús, porque no solo es un asunto que le va a pegar al mundo, sino le va a pegar a Estados Unidos también. Primero, pues porque lo va a aislar de de este trabajo internacional. No va a tener acceso a información de lo que está pasando en otros lados, no va a tener acceso a toma de decisiones de lo que está pasando en otro lado, se va a tardar en implementar acciones porque se va a tardar en enterarse de las cosas. Ese sería como lo más básico. Y también no va a poder articular de la misma manera algunas acciones de respuesta, de intercambio de información, de colaboraciones que ocurren, pues gracias a la Organización Mundial de la Salud. Pero definitivamente el mundo es el que pierde más. Primero Estados Unidos, la OMS
un quinto de su presupuesto lo pone Estados Unidos. O sea, como entre 1.5 y 1.8 billones de dólares, los pone Estados Unidos cada periodo, ¿no? Casi siempre son como periodos bianuales y el último reporte de la OMS es que el 22% del presupuesto de la OMS proviene de Estados Unidos. Entonces, de entrada ahí hay un tema financiero de la OMS. Eh, el país que le sigue es Alemania, el Reino Unido, Francia y tal, ¿no? Pero Estados Unidos pone por mucho la mayor cantidad de dinero hacia la OMS. Además, Estados Unidos tiene como 20, 25 laboratorios y oficinas que coordinan acciones de la OMS en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, el laboratorio para análisis de polio más importante está en Estados Unidos. Los CDC, que son los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, tienen un vínculo técnico con la OMS, en serio, indisoluble. Hay programas de la OMS que existen gracias a que se llevan a cabo en Estados Unidos. Hay muchísimos proyectos de investigación que están ahorita corriendo, en donde está Estados Unidos y la OMS haciéndolos de la mano y junto con otros actores. Entonces, que se rompa esta relación pone en riesgo ese tipo de proyectos. Hay varias oficinas de la OMS que están en Estados Unidos, la parte ejecutora, y que articulan programas globales, ¿no? Y programas regionales. Entonces, digamos que ahí hay una parte muy importante, ¿no? La cantidad de información que genera Estados Unidos y todo lo que hace Estados Unidos hacia la OMS y para la OMS y con la OMS es, pues es insustituible. Y aquí quizá vale la pena también como reflexionar desde el otro lado, o sea, ¿por qué ha tenido tanta preponderancia y tanta participación Estados Unidos? O sea, ¿por qué los países, incluso en el 2020, era un momento perfecto para que los países se pusieran las pilas y revirtieran esto y tomaran mayor participación en la OMS, ¿no? Y en lo que hace Estados Unidos en términos globales. Pero no fue así. O sea, y, digo, poniéndome en los zapatos de Trump, dices, pues oye, sí, nosotros estamos haciéndole la chamba a la OMS y al resto del mundo en algunas cosas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no dan más los países? O sea, como una parte ahí es, como digo, soy el abogado del diablo, ¿no? Pero también es cierto, o sea, ¿por qué están todos muy a gustos? Y en parte era pues porque la tendencia de Estados Unidos era que con esa participación mayoritaria, pues tenía cierto control de la situación, ¿no? Claro, Entonces ahora no la va a tener. Y eso peligra, o sea, por ejemplo, lo que está pasando con influenza H5N1 en Estados Unidos, pues es muy delicado y no lo vamos a ver, porque no le va a compartir esa información a la Organización Mundial de la Salud ni a los organismos internacionales, y entonces pues, no vamos a saber qué va pasando allá adentro, ¿no? De hecho, detuvo todas las comunicaciones de todas las agencias, instituciones que generan información de salud, ¿no? O sea, por primera vez en décadas, la publicación semanal de los CDC, el Morbidity and Mortality Weekly Report, no se publicó el día de ayer, ¿no? Todos los jueves se publica el Morbidity and Mortality Weekly Report, lo conocemos como el MMWR. Ahí dan información súper importante para la toma de decisiones, para ir viendo la evidencia, y es un boletín semanal que publica Estados Unidos y que donde ponen lineamientos, recomendaciones, anuncios, avisos epidemiológicos y tal. Y este último de esta semana no se publicó porque justamente Trump dijo, a ver, espérense, vamos a detener todas las publicaciones, todas las comunicaciones hasta que se acomode la nueva administración.
Entonces, digo, esa parte es de riesgo, ¿no? La de la comunicación de los riesgos y de lo que va pasando. Y lo otro que puede pasar es que pues otros le sigan la idea y entonces se salgan algunos otros participantes, ¿no? Que tendrán mayor o menor relevancia, pero pues se rompe la esencia de la Organización Mundial de la Salud. Claro. Y ese punto que mencionas, él lo maneja por el tema económico, ¿no? Dice, nosotros estamos aportando mucho, lo estamos haciendo, como bien lo decides, señalas, doctor, les estamos haciendo la chamba, pero sí se justifica como tal, querido, o sea, sí se justifica una decisión de este tamaño con las implicaciones que nos estás Sí, no. planteando, con No, no, ese no. argumento. Y menos con lo que ha pasado en los últimos 4 años. Ujú. Porque en los últimos 4 años se reformó el programa de respuesta a epidemias, se reescribió toda esa parte del Reglamento Sanitario Internacional y ahí tuvo una participación muy importante Estados Unidos. Incluso parte de lo que quedó al final en el documento final defiende los intereses que podría tener Estados Unidos, ¿no? Que implica también esta parte de no compartir y de no garantizar la equidad en el acceso a las tecnologías y a los insumos, ¿no? Que eso pues, es como la esencia de Estados Unidos, ¿no? Que finalmente tienen como esta parte del negocio y de los intereses, pues, nacionales y comerciales ahí preponderante. Pero, pero no se justificaría porque hay otros instrumentos para modificar. O sea, si quieres transformarlo, pues lo menos que debes hacer es salirte, ¿no? Claro. Ahora, sí hay, o sea, puede ser una presión para para que se redistribuya la parte presupuestal de la OMS, para que pues, los países vean y tomen otra actitud frente al problema y para que se fortalezcan, pues quizá las oficinas regionales, porque me imagino que también implica que se sale de la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la OMS en América. Y entonces nos quedamos, pues México, Canadá y todo el resto de América, o sea, de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Pero definitivamente no es, o sea, no es bueno, va a haber riesgos de, pues, de falta de coordinación y eso puede afectar y puede poner en riesgo, o sea, por ejemplo, lo de Mpox, ¿no? Los brotes estos del virus Marburg que están ahí los técnicos de Estados Unidos metidos en todo, ¿no? Los laboratorios de los CDC son referencia mundial. No me imagino que de pronto ya digan, no, pues es que no les podemos mandar muestras para allá, ¿no? Entonces, ¿a quién le vamos a mandar? ¿Al INDRE de México o a Winnipeg en Canadá? ¿No? Esa parte sí, sí me parece que puede ser muy riesgosa y coordinar acciones, ¿no? O sea, todos los datos que tiene y genera Estados Unidos son absolutamente valiosos, ¿no? Y Claro. no digamos que de pronto pues, podría pasar que algunos donadores por filantropía que participan con la OMS y sus programas, pues quizá para no entrar en conflicto con el presidente Trump, pues entonces también le bajen un poco a sus donaciones, ¿no? O sea, la Fundación Gates, Bloomberg, ¿no? O sea, algunas agencias y organizaciones que aportan dinero directamente a los programas. eh, y eso, además, eso, o sea, eso puede repercutir en todo lo que están haciendo pues estos organismos. Son organismos que articulan del trabajo de muchísimos grupos de investigación, de diseño de políticas, de evaluación, de implementación. O sea, no, digamos que no estamos en un momento en el que necesitamos esto. Necesitamos todo lo contrario, ¿no?
Oye, doctor, ¿y qué pasa? A final de cuentas me queda claro que la salud también es geopolítica. ¿Y qué pasa con China? O sea, ¿China qué papel tiene? ¿Puede Sí. sustituir el papel de Estados Unidos? Bueno, China tiene, o sea, también es un papel, o sea, es un actor importante en la OMS, también es un donador importante. ¿Podría con esto fortalecerse China y tomar un papel más protagónico como el que tiene Estados Unidos, ¿no? En la organización. Y podría ahí fortalecerse. Y esto, pues, debilitaría a Estados Unidos. O sea, definitivamente la diplomacia y la parte pues, de injerencia que puede tener Estados Unidos en el mundo se va a debilitar con esta acción. Se pueden quedar, pues, digamos, no voy a decir aislados y solos, porque pues eso jamás le va a pasar a Estados Unidos, Ah, pero sí pueden perder fuerza porque no van a estar o sea, en esta organización. Y ahí se fortalece China. También podría ser que se redistribuya y que tomen pues mayor, o sea, cuando menos los del G20 deberían de tener una participación más grande en la OMS, ¿no? Y también tendría que haber una cosa de acuerdo a la población y de acuerdo pues al Producto Interno Bruto, todo lo que genera el país, para que hubiera una participación más equitativa dentro de la Organización Mundial, porque si no, entonces defiende intereses o sea, también del que más aporta, ¿no? O sea, esto yo creo que no lo ve con esta medida, probablemente no lo están midiendo, de que pues, la OMS ha velado también por los intereses de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí hay mucho interés. Entonces, con esta salida, pues se podría perder sobre todo eso que ocurre en el seno de la Organización Mundial de la Salud. Yo en realidad, o sea, no me imagino que se materialice la salida. O sea, no sé si tiene que pasar además por el Congreso de los Estados Unidos, porque como implica el vínculo con una organización internacional, o sea, no es una decisión presidencial, sí, no, no es unilateral. Tiene que porque pasar por la, un proceso. y porque la adhesión a la OMS no es presidencial el asunto, o sea, se adhiere el país a través de una aprobación del Congreso. Entonces, como esto implica fondos federales, implica un vínculo muchísimo más extenso, tal vez si existe algún tipo de oposición dentro de los Estados Unidos, esperemos que por ahí le jalen y digan, a ver, hay que traerlo al Senado y discutirlo acá y darse cuenta que no les va a favorecer como país, ¿no? O sea, no me imagino la cantidad de gente que trabaja y de laboratorios que se mueven y de proyectos que están comprometidos con recursos y tal con la OMS. O sea, no es como cortar con una novia o un novio, ¿no? O sea, en serio, hay una red de trabajo de decenas de instituciones, cientos, si no es que miles de personas, que de pronto dices, esto, o sea, ¿a poco te puedes salir de esto? No sé, yo creo que no. O sea, Mi querido esperemos que no. Mauricio Rodríguez, perdón, te escucho, te escucho. No, 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 esperemos que no ocurra. Y mientras tanto, hay que fortalecer nosotros, o sea, más nos vale como país, pues tener bien la relación con ellos para que nos compartan información y para que cuando menos a nivel regional, o sea, podamos tener una coordinación de la respuesta. O sea, cuando empiece el asunto más crítico con lo de influenza H5N1, porque va a ocurrir este año, sea, este año vamos a tener un problema con influenza H5N1, ya, porque, porque ya se desbordó en Estados Unidos, porque ya pasó de especies y ya está impactando la industria del huevo y del pollo, ya está impactando la industria de la leche, va a empezar a impactar la industria de la carne, y eso nos va a pegar aquí, en México, y más nos vale estar perfectamente coordinados con ellos, aunque sea directamente, para que el impacto sea menor y para que podamos seguir colaborando en los mejores términos
cuando menos en materia regional, a un nivel regional, porque si no, el impacto va a ser devastador. O sea, imagínate si no nos enteramos de las epidemias de sarampión que vayan a tener, ¿no? Pues, Sí, nos va a afectar, sí, pues nos va a estamos afectar totalmente directamente. conectados. Totalmente, así es. Mi querido Mauricio Rodríguez, yo de verdad te agradezco muchísimo estos minutos que nos permitas aprender de ti en este tipo de temas que son tan importantes para todos y todas. Te agradezco muchísimo. Con mucho gusto, Jesús. Gracias por la invitación y pues mantengamos la conversación abierta. Te mando un abrazote y saludos al auditorio.